Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a continuar con esta cursada atípica por un tema que todos sabemos que tiene que ver con la pandemia. Este, y vamos a continuar con la materia de biología. Vamos a hablar en esta oportunidad de la célula. Esta es la unidad 2 que tiene que ver con la célula. Eh, Lo objetivo que nos planteamos en esta unidad es que cuando terminen de cursar o de estudiar este documento que yo les voy a mandar, que ustedes van a tener que leer, cualquier duda me consultan por el email que hasta ahora va circulando, que es el mío, y ustedes tienen que pensar que al terminar la unidad tienen que poder nombrar los postulados de la teoría celular. Ahora vamos a ver un poco qué es cada uno. Después van a tener que poder establecer diferencia entre dos tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. En las células procariotantes o procariotas, en las células eucariotas, las eucariotas o eucariotantes, tienen que nombrar las principales organelas. Hay una serie de organelas que son los componentes internos de esta célula que ustedes tienen que poder nombrarlos y a su vez, como dice en el punto de abajo, nombrar las funciones de estas organelas. Esto es importante porque, como todos sabemos, la materia se va regularizando con distintos exámenes parciales. Y esta suele ser una de las preguntas eh, más frecuentes, ¿no? Nombrar las organelas y qué funciones tienen. Después hay también una parte importante de la célula que es la membrana plasmática. Eh, como objetivo de esta unidad, ustedes tienen que mencionar las características de la membrana plasmática. Y de esa membrana plasmática, aparte de las características, explicar los procesos activos y pasivos de transporte a través de la membrana plasmática. Estos procesos de transporte a través de la membrana plasmática son los que permiten que la célula, las dos, las procariotas o los eucariotas, les permiten vivir, ¿no? La membrana plasmática es lo que rodea a la célula. Todo esto lo vamos a ir viendo y ustedes lo pueden ir leyendo en documentos que les voy a dejar. Los contenidos tienen que ver con los objetivos que recién nos hemos planteado. Hay una bibliografía que ustedes pueden consultar de internet y si no, trataré de pasarles algunos resúmenes de la bibliografía de Peabody Patton o de Tórtora. Estos dos libros son los que vamos a usar durante la cursada. Bueno, el documento empieza con el concepto de célula. De este concepto de célula hay algunas cuestiones importantes, ¿no? Que es la unidad anátomo y funcional de todo ser vivo, tiene funciones de autoconservación y autorreproducción, es por ello considerada la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Estos tres postulados, estos tres conceptos los tengo que saber. Después hay dos científicos, Leiden y Schwann, que en 1830 realizan los postulados de la teoría celular. Entonces es una teoría bastante larga y compleja, pero acá rescatamos de esa teoría dos o tres aspectos, ¿no? Dice que todos los organismos están constituidos por células, y esto es verdad. En las células tienen lugares las funciones de alimentación y excreción de un organismo. En las células tienen lugar las funciones de alimentación y excreción de un organismo. Las células contienen el material hereditario, el cual permite que las características de una célula madre pasen a una célula hija. Todas las células provienen de células preexistentes. Bien, estos postulados debo saberlos, ¿no? Porque también suelen
preguntarse al momento de acreditar los conocimientos, la adquisición de contenidos de esta unidad. Bueno, nombramos recién dos tipos de células, células procariotas de un lado y las eucariotas del otro lado. Y aquí hace diferencias o menciona las diferencias que hay entre una célula procariota y una célula eucariota. Esto ustedes tienen que estudiarlo y poder comparar, ¿no? Nuestro organismo está formado por células eucariotas. Los organismos complejos de los animales están formados por células eucariotas. Las células procariotas en general terminan conformando organismos muy simples como los gérmenes. Por lo tanto, nosotros vamos a dedicarnos a estudiar las células eucariotas. Después lean y vean la diferencia entre una y otra. Una no posee núcleo, por lo menos no tiene un núcleo bien definido. La procariota, la eucariota tiene un núcleo bien definido, bien delimitado. Las células procariotas son células simples, como ya lo mencioné. Las células eucariotas son células muy complejas, tienden a formar organismos multicelulares, se unen y forman tejidos de organismos multicelulares. En cambio, las procariotas tienden a ser células simples únicas. Las procariotas tienen algunas organelas, las eucariotas tienen múltiples organelas. Las procariotas, la reproducción es asexual, mientras que las eucariotas puede ser asexual y sexual. En general, las células procariotas son unicelulares, mientras que las eucariotas tienden a la multicelularidad. Las procariotas no tienen citoesqueleto, las eucariotas tienen citoesqueleto. Las células o los organismos procariotantes o células procariotas se respiran a través de la membrana celular, mientras las células eucariotas respiran a través de la mitocondria. Estas características deben estudiarlas y saberlas. Después empieza a hablar de lo que es una célula típica. La célula típica es como si describiéramos, no sé, un auto, ¿no? Uno dice, tiene ruedas, tiene volante, tiene palanca de cambio, tiene embrague, tiene un techo, ventanillas. Está describiendo algo muy genérico, muy general, ¿no? Entonces acá, cuando hablamos de la célula típica, describe una célula típica muy general. Obviamente después las células se van diferenciando mucho entre una y otra. Pensemos en dos extremos, ¿no? O en dos o tres extremos. La célula ósea, el hueso está formado por células, célula ósea. La célula que conforma la sangre, con los glóbulos rojos. La célula que conforma el corazón, que se contrae permanentemente durante toda la vida. Todas son células y son diferentes y tienen características muy diferentes. Sin embargo, nosotros todas estas células englobamos en una célula típica, que es la que vamos a estudiar acá y la que se menciona acá. Bueno, aquí menciona las distintas partes y las organelas. Acá tenemos un dibujo de una célula y va hablando de cada una de las partes, ¿no? Que es el núcleo celular. Acá tengan en cuenta lo que es ADN y ARN, lo que es el citoplasma, lo que son los ribosomas. Son resúmenes muy acotados que dan una visión muy general. Para estudiar además un poco en profundidad, ustedes deben ir a la bibliografía recomendada. En internet hay muchos resúmenes, inclusive videos sobre cada uno de estos. Está bueno irme echando. Retículo endoplasmático, aparato de Golgi, las vacuolas, lisosomas, mitocondria. Nosotros recién adelantamos algo de la mitocondria que tiene que ver con la respiración celular. Citoesqueleto, recordemos que las procariotas no tienen citoesqueleto y las eucariotas sí. Cilios y flagelos. Y acá volvemos a la vedette de la célula, que es la membrana plasmática.
Lo que rodea la célula se denomina membrana plasmática, una capa bilipídica, que permite la entrada hacia adentro de la célula, hacia el interior de la célula y hacia afuera de la célula, hacia lo que es intracelular y extracelular. Ese intercambio que se produce entre el interior de la célula y el exterior de la célula se produce gracias a la membrana plasmática. Por lo tanto, es uno de los componentes importantes para que la célula sea viable. Bueno, tiene algunas características, ¿no? La célula que acá las menciono. El grosor, los compartimentos que tiene, las proteínas que pasan, después leanlo con detenimiento, así lo van estudiando. Y acá habla de transporte a través de la membrana, ¿no? Esto es lo que mencionaba recién. Tengo la membrana que rodea la célula y el transporte significa cómo ingresan adentro de la célula, cómo salen de la célula hacia afuera, los distintos elementos que necesita para vivir. Casi se podría asemejar a un ser humano, ¿no? Nosotros ingresamos de lo externo, comida, agua, alimento, y eliminamos por las vías de eliminación que tenemos. En la célula, en la membrana plasmática, la célula cumple un rol de esto. Permite que le ingresen los elementos necesarios para que sea viable, para mantenerse viva, y también permite que elimine aquellos elementos que produce o que no necesita. Los transportes a través de la célula membrana plasmática pueden ser activos y pasivos. Los activos consumen energía y los pasivos se producen por mecanismos que no consumen energía. Y acá menciona, ¿no? Con consumo de energía, transporte activo, fagocitosis, pinocitosis, exocitosis, sin consumo de energía, difusión simple, que es uno de los más usados por el organismo, ultrafiltración, ósmosis, difusión facilitada. Y hace un pequeño resumen de cada uno de ellos. Después habla de cómo las distintas células van formando distintos tejidos, ¿no? La neurona forma tejidos nerviosos, las células musculares músculo, y así vamos viendo los distintos tejidos que forman las distintas células y qué funciones tienen. Finalmente tenemos un cuestionario donde ustedes traten de responderlo a conciencia, sin mirar los apuntes. Tendría aquí tratando de responder cada una de las preguntas que hay. Esto me asegura que han adquirido los conocimientos de esta unidad. Si ustedes no pueden contestar estas preguntas, porque tienen que volver a releer y volver a estudiarlos. En esto les pido una cuota de autogestión en el estudio, porque si yo no lo hago, al no tener lo presencial, lo tiene que hacer el propio estudiante. En algún momento esto se los vamos a solicitar. Este cuadro, por ejemplo, entre la diferencia entre la célula procariota y eucariota, siempre están en el examen y aparte es muy importante para el desempeño después profesional. Y hay una serie más de preguntas que ustedes deben tratar de contestar. Inclusive acá tenemos una célula en los cuales tendrían que ir completando, ¿no? Acá hay un cuadrito principalmente con la función de cada uno de las partes que menciona. Por ejemplo, acá tenemos lo que dijimos recién, la famosa mitocondria. Está de costado, ¿no? Y yo tendría que explicar acá, en este cuadrito, qué función tiene la mitocondria en las células eucariotas. Bueno, y con esto concluimos esta unidad 2 de la célula. Les va a llevar, por lo menos, en horas de estudio, calculo que unas 4 horas seguro, 6 horas de estudio, poder leer todo lo que es de la célula y poder contestar este cuestionario. Así que vamos adelante, vamos con toda la fuerza.
es lo que hoy nos toca hacer a nosotros, cada uno con la responsabilidad que tiene, y ustedes van a ser futuros enfermeros y esto es necesario aprenderlo, saberlo, para poder en unos años más adelante atender a las personas que lo requieran. Les dejo un afectuoso saludo, esperando conocerlos pronto y vamos hacia adelante, con toda la fuerza.